Mirá, febrero 30 de mi gran amigo Amir Ahmed. Esta fue su última novela. Amir es un gran escritor, cuya obra incluso ha sido más valorada fuera de Uruguay que dentro de Uruguay. Y esta fue su última novela. Él murió en 2017 y fue como su retorno a la novela esta. Es una novela apocalíptica, diríamos, donde el apocalipsis un poco extraño o velado ahí se verifica durante un clásico en Montevideo, es decir, durante un enfrentamiento entre Peñarol y Nacional. Gran novela esta de Amir. Como suele ocurrir acá en Buenos Aires, hay más cosas y más diversidad de cosas, y eso pasa también en la movida editorial. Yo decía la otra vez que estuve que esta movida de editoriales independientes, tan pujantes, me recuerda a los primeros tiempos del rock argentino, cuando estaba quizá más fuera del mercado, pero con un impulso artístico y creativo impresionante. Acá veo libros, por ejemplo, de autores que desconozco, ¿no? Como este de Roberta Yanamico, que me impresiona por su calidad gráfica, es la calidad gráfica que ha desarrollado este movimiento de editoriales independientes. Esta, por lo que veo, es editorial Gog y Magog, que me recuerda a Marechal, por supuesto. Y, y uno no sabe si la calidad gráfica de los libros será proporcional a su calidad literaria, pero por lo menos nos despierta esa curiosidad, aparte de su función estética, nos despierta esa curiosidad por descubrir qué hay adentro de estos libros, ¿no? Yo quiero creer que Roberta Yanamico, a quien desconozco, debe ser una buena poeta, porque esta edición tan cuidada y tan hermosa promete eso, ¿no? Y después, bueno, veo que hay clásicos como Fogwill, ¿no? También una hermosa edición. Y Miguel Briante, a quien también descubrí alguna vez, medio por casualidad, en una librería de viejo, y es un cronista y un narrador impresionante, como ese tipo de escritor que generó eh, en otros tiempos el periodismo argentino, ¿no? La mejor tradición de, esa, de ese tipo de narrativa, ¿no? Bárbaro esto. China es mi primera novela. Es un libro al que yo quiero, aunque algunos de mis amigos no estén tan de acuerdo con ese amor. Yo comencé a escribirlo por el año 87, por esa cuestión de esa especie de, no sé si superstición, este, entre los escritores de que uno, digamos que no se recibe de escritor hasta que no escribe una novela, ¿no? Y, y bueno, en 33, donde yo vivo, a 300 kilómetros de Montevideo, eh, empecé a escribir en cuadernos escolares, tratando de generar lo que yo llamo el monstruo, es decir, de que quedara el relato que yo tenía en la cabeza concluso desde su situación inicial, pasando por todo su desarrollo hasta el final. Con todo, además este es un libro que tiene muchas voces, muchos narradores, quizá demasiados dado el escaso volumen del mismo, lo que le hace un poco atiborrado, un poco abarrotado, cosa que a mí no me desagrada.
es una de mis concepciones favoritas de la literatura, más allá de que lo haya podido hacer bien o no. Es un libro que nace de una idea muy vieja que yo tenía, que tiene varios borradores en forma de cuento, hasta que se plasma como novela, que es la idea de que lo que llamamos locura y lo que llamamos racionalidad o cordura son cuestiones que se dirimen por una especie de correlación de fuerzas políticas, ¿no? Una idea no es muy original, que se me ocurrió siendo adolescente, antes de que yo conociera a Foucault, esas cosas. Entonces que un contingente bastante bizarro de gente que así un poco ligeramente llamaríamos locos, invade un pequeño pueblo. eh, eh, Ese contingente tiene un número bastante mayor a los habitantes del pueblo, por lo tanto la correlación de fuerzas entre racionalidad y locura cambia. Y bueno, y la sociedad y la vida cotidiana se vuelve un delirio. Tuve 5 años con idas y venidas escribiendo este libro, yo no tenía ninguna experiencia como narrador de aliento más o menos largo, ni muchos medios materiales para hacerlo. Y una vez que estuvo listo, eh, tuve muchas dificultades para publicarlo. Recién lo pude publicar en Uruguay, este, como 10 años después de terminarlo. Si lo terminé en 91, lo publiqué en 2001, con una pequeñísima editorial de unos amigos por allá por Montevideo. Hasta que, bueno, algún tiempo después, Alto Pogo hizo esta preciosa edición porteña que contiene algo de lo que yo contaba, contiene una especie de epílogo, o lo que, para usar una terminología más industrial, Marcos Almada, el editor, llama un bonus track, donde se cuentan las vicisitudes materiales de este libro, con una frase de Papo, ¿no? que señala todo se produce en forma material. Es decir, cómo yo arranqué de los cuadernos, garrapateando todo el libro a mano, cómo Adela, mi compañera, luego lo pasaba a máquina en una Underwood. Esto era por comienzos de los 90 y esta Underwood ya debía tener 50 años, es como la máquina de Roberto Art era. Lo pasamos o ella lo pasó muy trabajosamente, en papeles que yo robaba de enseñanza secundaria, de las hojas de escrito de enseñanza secundaria. De ahí recién después un amigo que tenía un ordenador y sabía, básicamente en aquella era pre-internet, operar una computadora, me convirtió eso en un disquete, un soporte que ha desaparecido también, pero que para mí era el colmo de la sofisticación en aquellos tiempos. Y bueno, finalmente se ha convertido tanto tiempo después en este libro que, ya repito, es muy querido para mí y por eso me gusta poder compartirlo con un número más importante de lectores que los que pudiera tener en aquella hermosa también y vieja edición casi de autor en Montevideo del año 2001. Yo vengo de un lugar de un hogar, de una familia que quizá hace 60 años era un poco más frecuente que ahora, que era una familia pobre pero con libros. Atahualpa Yupanqui decía esto de su padre. Mi padre era un pobre con libros, decía Yupanqui. Y en mi casa también, en la casa de mis tías y en la casa de mi viejo, siempre hubo pequeñas bibliotecas. Y bueno, uno nunca sabe por qué la lectura o los libros lo buscan a uno o uno busca los libros, pero sin duda eh, no hay que ser muy sutil en el análisis psicológico ni sociológico para saber que sí, una cosa fundamental es que los libros estén ahí, ¿no? Siempre fueron una posibilidad cotidiana, familiar, nunca hubo un exotismo en mi relación con la lectura. Y además hay un fenómeno que ha sido muchas veces muy denostado, y quizá que justamente denostado en algunos aspectos,
pero que yo trato de reivindicar de vez en cuando, que es el famoso boom de la narrativa latinoamericana de los 60 y comienzos de los 70, ¿no? Y lo digo que lo reivindico en tanto que, más allá de todas las otras connotaciones de mercadotecnia o incluso de política que pueda tener, que pudo haber tenido el boom, fue un fenómeno de enorme posibilidades de democratización de la buena literatura, ¿no? O al menos, digamos, de la literatura. Eh, por ejemplo, yo, como ya he dicho, eh, vengo de una familia pobre de un lugar que queda a 300 kilómetros de Montevideo, es decir, un lugar bastante excéntrico en el sentido de que está muy lejos del centro, bastante periférico, diríamos. Y ahí, sin demasiado delay, eh, llegaba Cortázar, llegaba García Márquez, llegaba un escritor de cuyo nombre no quiero acordarme, Mario Vargas Llosa, y estaban allí, estaban disponibles. Y, o sea, mi viejo, que es carpintero y sigue siendo un gran lector, en este momento está leyendo un libro de Héctor Tillón, por ejemplo, que yo le presté. Este, y, y tenía la edición de Sudamericana de Cien años de soledad, yo que sé, en el año 71, 5 años después que había salido eh, la novela. Eh, y bueno, y ahí fue creciendo esa enorme curiosidad y esa especie de adicción a la lectura, que tampoco se crean que yo era un cerebrito que solo iba a buscar a los clásicos en la biblioteca de los papás, también la industria del entretenimiento fue muy fértil en eso, y la industria del entretenimiento argentina también, las historietas, empezando por las historietas populares de tiraje masivo, como las de la editorial Columba, ¿no? El Tony, D'Artagnan, Fantasía, también formatearon mucho mi cabeza de lector y de futuro escritor, ¿no? Y a veces pasa que uno no se contenta con ser un participante periférico de ese fenómeno tan fascinante que es la literatura, sino que un poco como Alonso Quijano pretende dar un paso más. Yo todavía a mí no se me ha dado por convertirme en un personaje literario como el Quijote, pero sí se me dio desde muy temprano esa pulsión por convertirme también en un escritor. Digamos que a mí me parecía que debía ser fascinante participar de hacer eso que hacían otros y que a mí me proporcionaba una experiencia tan densa y tan intensa, ¿no? Este, Así que bueno, uno nunca sabe muy bien por qué se convierte en un lector, ni por qué se convierte mucho menos por qué se convierte en un escritor. Siempre tengo la sensación de que cuando estoy respondiendo a estas cosas, no estoy dando en el blanco, pero me parece que esta vez tengo la impresión de que estuve más cerca de la diana, digamos.